Bueno, vamos a revisar entonces lo que es el tareas, obligaciones, tareas en el trabajo, entre ellas lo que son los signos vitales para lo que es el asistente médico. Bueno, el asistente médico participa en tareas en la parte de clínicas, que es la parte de atrás, y también en la parte administrativa, que podría ser en la zona del frente. En todo caso, la mayoría de clínicas, ustedes lo van a ver, ya tienen personas dedicadas exclusivamente a la parte administrativa, pero hay que saber qué se hace en esa zona por si acaso hubiese la necesidad de cubrir en algún momento, ¿verdad? Pero una de las tareas que se pueden desarrollar, por ejemplo, podrían ser contestar el teléfono, hacer citas, preparar información de cobros, comunicarse con pacientes vía teléfono o vía correo electrónico o en el portal de la clínica, revisar expedientes clínicos, tomar los signos vitales de los pacientes, realizar flebotomías, preparar a pacientes para electrocardiogramas y tomar el electrocardiograma, entre otros, ¿verdad? Muchas de esas cosas actualmente es lo que me voy a regresar para que veamos esto. Es lo que se le conoce como el recibimiento de un paciente, que en inglés sería como intake, recibir al paciente. Generalmente siempre no olviden identificar al paciente con dos formas, que era el nombre completo y la fecha de nacimiento, como inicio, ¿verdad? Entonces, eso es lo que asegura. Luego ya empieza la revisión del expediente clínico. También esto en algunas ocasiones se vuelve un poquito fácil porque los récords electrónicos de los pacientes ya traen los formatos. Entonces es más fácil solamente ir siguiendo el orden del formato y uno va llenando la información que muchas veces podría ser que van a encontrar lista de los problemas, la historia médica pasada del paciente, medicamentos, hay que actualizarlos. En cada visita se le pregunta al paciente si ha habido algún cambio en el medicamento, alergias nuevas y alguna historia quirúrgica nueva que haya sucedido en las semanas anteriores a la visita o los meses. Entonces se actualiza todo eso. Ahora, vamos a ver lo que son los signos vitales. Los signos vitales son los que se conocen como los signos cardinales, son signos de vida. Recientemente muchos organismos, entre ellos la Administración de Veteranos de Estados Unidos, la Asociación del Dolor y la Comisión Conjunta de Hospitales, designó otro elemento que es muy importante durante la visita, que es el dolor, como una quinta constante vital a valorar en cada visita. Se le pregunta al paciente, ¿verdad? Si tiene dolor, dónde tiene el dolor y que si lo puede clasificar del 1 al 10, siendo el 1 el dolor menos intenso, siendo el 10 el dolor de fuerte intensidad y ya ahí ya se puede clasificar el dolor, ¿verdad? También en muchas ocasiones van a ver ustedes que la saturación de oxígeno también se obtiene durante la visita y se suele medir junto a las constantes tradicionales que vamos a hablar esta noche. Entonces es bien importante la medición de los signos vitales, ¿verdad? Porque es un aspecto importante que nos interesa. Bueno, porque es un indicador del balance interno del cuerpo. Cuando hay un desbalance del pulso, de la temperatura, del ritmo de la respiración, el número de las respiraciones, todo eso, presión arterial, nos está dando una información que representa que el estado general de salud del paciente podría estar siendo sujeto a una enfermedad, a un cambio metabólico. Entonces, es muy importante recordar eso. En esto viene el- el- la importancia de que todos los signos vitales tienen que ser valorados muy exactos, porque pueden indicar, como dije, la presencia o que se está desapareciendo una enfermedad que está bajo tratamiento actualmente. Entonces, puede ser que ya uno diga, oh, bueno, la temperatura ya se le calmó,
probablemente el antibiótico que está tomando sí está haciendo efecto. Entonces, es un proceso que hay que hacerlo con mucha importancia, ¿verdad? No menospreciar los signos vitales y hacerlos a la carrera, sino que tomarlos bien. También recuérdense que los signos vitales podrían ser influidos por factores físicos y emocionales de los pacientes. Muchos pacientes durante la visita a la clínica se pueden volver aprensivos, ansiosos, nerviosos, y esto sí podría afectar también los signos vitales. Entonces es bien importante que el asistente médico ayude al paciente a relajarse antes de tomar cualquier lectura de signo vital. Los signos vitales tradicionales son la temperatura, el pulso, la respiración, la presión arterial, y ahora que les dije yo que el dolor lo han incluido también como quinta variable, ¿verdad? Otras medidas que nos interesan durante la visita son las medidas de altura y peso, y en los niños la circunferencia de la cabeza y la circunferencia del pecho o del tórax, que ya lo vamos a hablar más adelante. Ahí les dejo algunos rangos normales de los signos vitales en un recién nacido, el lactante, el preescolar, el niño en edad de escuela, el adolescente y el adulto. Como ustedes pueden ver, la respiración y el pulso en las edades más tempranas son bien rápidos en comparación con las edades ya mayores, que se vuelve el 60-100 que les dije de pulso que vimos el otro día, y las respiraciones de 12 a 20, ¿verdad? Entonces, una respiración de 30 para un niño recién nacido o lactante podría ser normal, pero ya una respiración de 30 en un adulto ya es muy rápido. Entonces, recordemos eso. La presión arterial es un poco a la inversa. La presión arterial en el niño, lactantes, preescolares, es de valores bajos, y ya en el adolescente, en el adulto, se vuelven ya valores más tradicionales, como los conocemos, un poquito más altos. Vamos a ver primero lo que es la temperatura como signo vital que nos interesa. Básicamente, la temperatura del cuerpo de una persona es el balance de la producción y la pérdida, ¿verdad? Si tenemos un desbalance que se está produciendo más temperatura que la que perdemos, es que el resultado de un proceso que hay que ponerle atención, ¿verdad? Entonces, muchas veces la defensa del cuerpo inicialmente podría ser que aumente la temperatura como un mecanismo de inhibición de crecimiento bacteriano o virus, y es un hallazgo que nos tiene que llamar la atención siempre, ¿verdad? La temperatura que nos interesa es la temperatura central. Tenemos temperatura central y temperatura que es la superficial. Pero la central es la que nos interesa porque es la que encontramos en los tejidos profundos del cuerpo, en las cavidades del cuerpo, a la cavidad torácica, abdominal, y esta casi siempre permanece constante, casi no varía, y si varía hay que prestarle atención. A lo opuesto, la temperatura superficial, que es la temperatura de la piel, esta sí es muy eh, variable, y cualquier cambio en el ambiente podría hacerla subir o bajar, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien se expone al frío por un periodo largo, la piel va a estar fría, entonces la temperatura superficial puede ser que marque en el termómetro bien frío, bien bajo, pero la temperatura central va a estar normal. El cuerpo está tratando de equilibrar y mantiene la temperatura central en el rango de balance interno. Entonces, esa es la que nos vamos a prestar atención. Entonces, la temperatura puede estar influida por varias cosas: ejercicio, el estrés, hormonas, edad, variaciones del día, el entorno donde estemos. Entonces, se considera, por ejemplo, que la temperatura normal en el rango de 36 a 37,5 centígrados, la consideramos el rango normal, centígrados. Ya vamos a hablar de los Fahrenheit también. Mientras que
cualquier aumento sobre el valor de 37,5 lo llamamos pirexia o ya que sería como una fiebre, ¿verdad? Fiebre de bajo grado, sí, si no es mucho, la pirexia. Cuando ya tenemos una elevación muy alta, por ejemplo, de 41 grados, que hasta 44, podría ser que ya es una hiperpirexia, ya es una fiebre de alto grado. Entonces, el paciente se puede decir que está febril desde que ya presenta una elevación que no es normal. Entonces, el término pirexia, entendámoslo como fiebre, y el término de hiperpirexia es fiebre de alto grado, una fiebre más alta, que podría andar entre los 40 y 44 y en el rango de Fahrenheit de 104 hasta 105,8. ¿A dónde podemos tomar temperatura? Tenemos varios sitios en el cuerpo. Por ejemplo, la temperatura se puede tomar rectal, se puede tomar oral, en la axila, y las medidas que hacemos en la frente, ¿verdad? En la zona temporal. Básicamente son diferentes sitios en el oído también, ¿verdad? La timpánica, que también se puede medir la temperatura. Entonces, lo que sí debemos saber que, por ejemplo, en la rectal, el valor lo vamos a encontrar probablemente un poco alto, pero tendremos que restarle un valor. Y en la temperatura axial lo vamos a encontrar un poco bajo y hay que sumárselo. Y es por la zona donde lo estamos tomando, para que sean homólogos a la temperatura oral que nos interesa. Ahí les muestro unas gráficas a mano derecha que son algunos tipos de fiebre que se pueden ver en el día a día. Por ejemplo, la fiebre continua es aquella fiebre que sube y ya no baja, ¿verdad? La continua. Y las fluctuaciones de lo alto que está es bien pequeñito. Son fluctuaciones muy pequeñas y permanece siempre por arriba del valor normal. La intermitente, que es la de en medio, es aquella que va y viene. Y si pueden ver en la gráfica, en algún momento podría ser que baje hasta del nivel normal y después vuelve a subir y las fluctuaciones son un poquito más grandes, ¿verdad? Pero sí tiene la característica que puede llegar en algún momento del día a bajar a valor normal. La remitente, que es la que está en el fondo, es aquella que fluctúa bastante, presenta fluctuaciones bien significativas, pero nunca regresa también al valor normal, nunca regresa. O sea, se parece mucho a la continua, la remitente se parece mucho a la continua, pero las fluctuaciones son más grandes. ¿Verdad? Se ve que va, como que va a bajar, pero después vuelve a subir, fluctuaciones grandes. Mientras la continua es bajones pequeñitos, solo poco, 0 punto algo, 0,3 o por ahí. Ahí les dejo una fórmula para la conversión de las temperaturas si se quisieran hacer de forma manual, ¿verdad? Actualmente ya esto casi que pasó a la historia, pero hay que saber cómo se hace. Porque la computadora o el teléfono que uno puede tener acceso, rápido hace la conversión de yo solo le pongo Fahrenheit a centígrados, centígrados a Fahrenheit. Y el teléfono, la computadora me lo hace en forma de segundos, ¿verdad? Pero si se quisiera hacer, ahí está la fórmula, se las dejo ahí. Ahora bien, eh, los termómetros clínicos que utilizamos al día a día miden la temperatura del cuerpo en Fahrenheit y en Celsius o en centígrados. Entonces, el Fahrenheit es el que más se usa en los Estados Unidos para medir la temperatura del cuerpo, pero los hospitales y cuidados ambulatorios pueden también utilizar la centígrados, ¿verdad? Podría, que ustedes lo van a ver que el centígrado se utiliza también con menor frecuencia, pero hay que saber también entender cuándo es una fiebre en centígrado y cuándo es una fiebre en Fahrenheit. Aquí está lo que les decía de la temperatura rectal. Cuando se toma de forma exacta, siempre no olvidemos que puede estar más alta un grado, entonces se lo tenemos que restar en comparación de la oral. La axilar en lo opuesto podría estar más bajo, un centígrado de Fahrenheit, se lo tenemos que agregar.
Hay diferentes tipos de termómetros, ya les comenté al respecto, que les dije que habían axilares, desechables, los timpánicos que se ponen en el oído, los rectales y los orales. Esos que ven en la imagen, tenemos, por ejemplo, esto que está a mano izquierda, que son los que vemos en las clínicas, ¿verdad? Estos de acá. Lo que no tienen que olvidar de estos termómetros, que hay que estarles cambiando la punta de plástico, ¿verdad? El cobertor de plástico, porque esos son por paciente. O sea, se lo pongo a un paciente, lo descarto y ya me queda listo para otro, pero que le tengo que poner otro desechable cuando venga el paciente nuevo para no estar usando el mismo, ¿verdad? No olvidemos eso, es bien importante. Y los que son de no contacto, como el que tienen a mano aquí derecha, que son los que utilizamos para la frente, la región temporal. Aquí está otro. La más exacta de las temperaturas para medirla es la rectal, ¿verdad? Esa es una de las más exactas. La rectal y la timpánica nos dan medidas más exactas de lo que son las temperaturas centrales en el cuerpo. Cuando obviamente la temperatura oral no es factible tomarla en ese instante. Entonces, eh, por ejemplo, en la temperatura rectal, no olviden que hay algunos criterios. Por ejemplo, si el paciente tiene una condición cardíaca, no se puede tomar rectal. El paciente tiene alguna enfermedad rectal, como puede ser hemorroides u otras cirugías recientes, no se puede. O el paciente tiene diarrea, tampoco, ¿verdad? Ahora bien, también con lo que es la temperatura axilar, ya lo dijimos, es la menos exacta es la axilar. La timpánica también es bien exacta, es muy útil cuando se toma en niños o en pacientes con estado confusional, que necesitamos velocidad, pero en 1, 2, 3 segundos ya tenemos la lectura. Es muy segura, no es invasiva y refleja muy bien la temperatura central que nos interesa. Así que esos son algunos criterios, pues, de las temperaturas. Ahora, veamos lo que es el pulso. El pulso básicamente debe ser tomado en una posición cómoda del paciente con la arteria a estar evaluada. Tiene que estar a la misma medida, a la misma altura del corazón o un poquito por abajo del corazón, ¿verdad? Con el miembro relajado y apoyado en alguna superficie, ¿verdad? Acá una alerta de seguridad que les digo es, por ejemplo, no deben, en el caso de las carótidas, si los tomamos en las carótidas, no deben presionarse las dos carótidas al mismo tiempo, ya que puede producir una caída refleja de la presión arterial o de la frecuencia del pulso, ¿verdad? Dando un reflejo vagal que podría poner al paciente en una situación bastante incómoda. Como alerta de seguridad les digo esto. Entonces, eh, el pulso también recuerde que lo podemos tomar en varios sitios del cuerpo. Ya les voy a mostrar una fotografía. Tenemos, por ejemplo, la arteria radial en la muñeca, ya que el rango ya lo dijimos que era de 60 a 100. La radial es el sitio más común usado para tomar el pulso, que es la muñeca de la persona. Entonces, eh, otro sitio que se utiliza muchas veces es el pulso apical, que este es el más exacto, porque es una medida directamente del pulso del corazón. O sea, casi que lo estamos, obviamente tenemos el estetoscopio sobre el corazón y en la punta del corazón. Y lo hacemos por auscultación, por oído, ¿verdad? Utilizando un estetoscopio. Se usa mucho en pacientes que tienen ritmos irregulares o en niños muy pequeños o lactantes, ¿verdad? Entonces, eh, el pulso de los niños, no olvidemos que es más rápido que el de los adultos, ¿verdad? Eso es otra cosa, no lo olviden. Ahí les dejo unas formas de tomar el pulso: temporal, carótida, apical, en el brazo, braquial, radial, femoral, popltea y en el pie, ¿verdad? En el dorsalis pedis. De manera manual en el niño pequeño, el niño bien pequeñito, neonatos o infantes menores de 1 año, el pulso lo vamos a tomar en la zona del húmero,
haciendo presión contra el húmero. Utilizamos la arteria braquial como punto de referencia. Ya cuando niños son más grandes, utilizamos la radial como los adultos. Ahí les dejo otros sitios, carótido, temporal, braquial, radial, y la foto que tienen a mano derecha que dice pulso apical. Ahora vamos a la otra variable de la característica, es la respiración. Recordemos acá que la respiración es un ciclo adentro y afuera. Cuando ya tenemos las dos, es lo que se conoce como ventilación. La ventilación es el ciclo de inspiración y expiración. Sabemos también que la respiración puede ser voluntaria e involuntaria. Entonces, los dos, la voluntaria la usan mucho, por ejemplo, estos que hacen yoga o respiración profundas para relajarse, todo eso. Entonces, podemos nosotros de manera consciente hacer la respiración más lenta y más profunda, ¿verdad? Que las personas que están en relajación le hacen, la toman y la detienen por unos 3 segundos y luego la sacan. Pero casi siempre el cuerpo hace el trabajo por uno, ¿verdad? Esto es algo que es automático, involuntario. Cuando hay una elevación del dióxido de carbono, es cuando se activan los centros de respiración en el cerebro y podría ser que se estimule la respiración. Y esto es controlado a nivel central. En la respiración nos interesa cuántas veces, la frecuencia, el ritmo y casi igual que el pulso. Recuerden que lo dijimos, si es regular, si es irregular y si es profundo o si es bien superficial. Esos tres detalles son importantes. Van a ver ustedes también que hay un montón de terminología médica que se usa para las respiraciones, pues disnea, ortopnea. Van a oír que dicen COPD, que son como enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, bradipnea, que es lento, apnea, que no respira. Hay muchos términos, ortopnea, estertores, son cianosis, son términos que se usan para describir una condición relacionada a la respiración. ¿Cómo contamos la respiración? Lo hacemos contando el movimiento del tórax. Recuérdense que por ser algo consciente, los pacientes pueden estar pendientes de que si le están midiendo la respiración y muchas veces se recomienda hacerlo cuando se está tomando el pulso. Se toma el pulso por 30 segundos o un minuto y se continúa presionando la zona de la muñeca, aunque ya no se esté contando la respiración, sin quitar la vista del reloj, digamos. Ya empiezo yo a ver el tórax, así de manera refleja, porque miren ahí el señor cómo le tiene la vista a la doctora, ¿verdad? Entonces hay que como simular para que la respiración no sea manipulada por el paciente, ¿verdad? Entonces, para que se determine bien el ritmo. Ahora, lo que sigue es la presión arterial. Básicamente, la presión arterial es la medida de la cantidad de fuerza que ejerce el corazón para bombear la sangre. Básicamente eso es. La fuerza de eyección de la sangre de la cámara izquierda, del ventrículo izquierdo, hacia las paredes periféricas de las arterias del cuerpo. Y lo expresamos en milímetros de mercurio. Entonces la medida nos va a dar una fracción, que es la sístole, que es el valor superior, y la diástole, que es el valor inferior. Van a ver que siempre hablan de 130/80, 120/80. Entonces es una fracción que se mide. Ahí les dejo una tabla de diferentes valores. Esta es una tabla que la actualizó la Academia de Cardiología de Estados Unidos en el 2018. Si ustedes ven, ya lleva para 5 años, pero se ha vuelto un poquito más estricta la medida, porque lo que antes se consideraba normal, ahora lo ponen ellos como presión elevada o prehipertensión. Todavía no hablan de presión arterial alta, pero ya le dicen elevada. ¿Cuáles son esas? Por ejemplo,
120 a 129 y ya le ponen como elevada. Y que esté menos de 80 la diastólica. Cuando ya se sube de 129 con 130 que aparezca ya, ya es un estadio uno. Y arriba de 140 estadio 2. ¿Por qué se hizo esto? Básicamente se hizo con el afán de detectar cambios en la presión arterial de forma más temprana y iniciar tratamiento médico, ¿verdad? Ahí les dejo los ruidos de Korokov que se mencionan. Los ruidos de Korokov son sonidos que se escuchan cuando la sangre vuelve a pasar por un vaso. En este caso, el sfigmomanómetro de la presión aplasta la arteria braquial y la vuelve silenciosa, la muda. Y cuando ya vuelve a pasar flujo de sangre por la arteria, se empieza a oír el primer sonido. Entonces tiene diferentes fases. La fase uno es cuando, si ustedes ven ahí, empieza el primer sonido que se oye. Entonces corresponde a la presión arterial sistólica. Y así van, ¿verdad? Fase 2, fase 3, 4, la fase 5. Les voy a poner un video para que vean cómo se toma la presión arterial y cómo se oyen los ruidos de Korokov. Hi, my name's Simon. I'm one of the final year medical students. Can I just check your name and age, please? Yeah, my name's Andrew and I'm 25. Nice to meet you, Andrew. Today I'd like to take your blood pressure, so that will entail me taking this cuff, inflating it around your arm, feeling and listening to your pulse. Does that sound okay? Yeah, that's fine. It might be a little bit uncomfortable, but it shouldn't hurt. That's alright. Are you okay for me to go ahead? Yeah. Lovely. If you just pop your arm on the table, that's lovely. Fine. And I'm just going to feel your pulse now. That completes the procedure. Thank you very much, Andrew. Thank you. To complete the procedure, I would check the blood pressure in the patient's other arm. I would then record the results in the patient's notes. Bueno, vimos que los sonidos que escuchamos en el video básicamente eran los sonidos de Korokov y en la fase uno, cuando el primer ruido se escucha, dijimos que eso es la presión arterial sistólica, ¿va? Luego se continúa escuchando hasta que en fase 5, que es el último momento que se oye sonido, y va seguido de un periodo de silencio. La presión a la que se oye el último sonido es la que nosotros anotamos como presión arterial diastólica. Esto se los digo por si se tiene que hacer manual.
Muchos aparatos actualmente en clínicas son automáticos. Lo único que tengo que hacer yo es ponerlo, apretar el botón y la máquina lo toma. Pero hay pacientes que ese tipo de máquinas le aprieta mucho y se muestran inconformes, que mucho le aprieta. Hay que tenérselas que tomar manual. Entonces hay que saber los dos métodos, ¿verdad? Cómo hacerlo automático y cómo lo voy a hacer manual oyendo los sonidos de Korokov. Así que tenemos que tener eso en consideración. Hay diferentes máquinas como las que ven ahí, móviles, otros que están pegados a la pared. Hay muchas formas, ¿verdad? Lo que sí no debemos de olvidarnos es que la presión arterial es un valor muy importante, ya que hay muchos casos silenciosos, ¿verdad? Que se pueden pasar como que no dan síntomas y muchos pacientes tienen ya hipertensión que requieren tratamiento y no se les diagnostica porque nunca les toman la presión arterial o se las toman con medidas que no son muy exactas. Entonces, sí tengamos precaución y hagamos el mejor esfuerzo cuando tomemos la presión. La saturación de oxígeno también se va a poder tomar. Esto da la saturación de captación de oxígeno en la hemoglobina, en el glóbulo rojo. Las otras medidas que les dije son antropométricas, que son las medidas de peso, estatura, circunferencia de lo que es el tórax y circunferencia de lo que es la cabeza en el niño. Esto se utiliza mucho en el análisis del estado nutricional de las personas, en la población en general, ¿verdad? Son valores que ya están establecidos por las diferentes estadísticas que llevan los Centros Nacionales de Salud de los Estados Unidos y suministran mucha información importante para la visita que tienen ellos al médico, ¿verdad? Entonces es importante. El peso, por ejemplo, es una medida muy importante que hay que tener en consideración. En niños también muy importante porque eh, nos da mucha información de que cómo la persona está siendo desarrollado su cuerpo y la alimentación. Siempre no olvidemos que cuando se toma el peso, se tiene que hacer con el mínimo de ropa, ¿verdad? Para que nos dé el peso bien exacto. Por ejemplo, vestidos ligeros para las señoras, pantalones cortos para los hombres y sin zapatos, ¿verdad? De estatura por igual, la persona tiene que estar sin zapatos, tiene que se puede hacer al mismo tiempo, hay unas básculas como las que ven ahí que se puede hacer la estatura y el peso al mismo tiempo. Con los niños también casi que lo mismo se hace, ya les voy a mostrar. Del peso y la talla nos va a salir una información muy importante que se llama BMI, que es el volumen el, de masa, índice de masa, que nos da una información muy importante de lo que es el sobrepeso, ¿verdad? En la población. Entonces nos va a salir algunos valores que son bien importantes reconocer. Por ejemplo, si el valor está entre 18 a 25, el peso ideal. ¿Verdad? Si el 25 al 29,9, sobrepeso. Y arriba de 30, obeso. Y arriba de 40, obeso mórbido. Ahora, si ustedes ven en los Estados Unidos actualmente, hay una crisis de obesidad. O sea, muchas personas andan con BMI arriba de 30. Y del sobrepeso, muchas veces la persona ni padece de sobrepeso, pero que el BMI es bien estricto, marca como sobrepeso. Lo importante acá es la educación en salud es reconocer que alguien está sobrepeso y decirle que en qué manera él puede regresar al peso ideal, ¿verdad? Que puede ser cambios en el estilo de vida, comer menos grasas, carbohidratos, hacer más ejercicio, todo eso. Otra cosa que es importante tener en consideración es lo que se conoce como obesidad relacionada a problemas de salud. ¿Cuáles son? Diabetes, presión arterial alta, enfermedad del corazón. Aquí no solamente es el BMI, lo que nos interesa, que puede ser un BMI entre 25 a 34,9, sino que también es el tamaño del abdomen. Así, personas con abdomen prominente, arriba de 40 pulgadas, por ejemplo, en el hombre, y 35 pulgadas en las mujeres, ya se les considera en esta clasificación de alto riesgo para tener
problemas de salud relacionados a obesidad. Entonces, siempre, más que todo aquí es educación en salud, ¿verdad? Hacer mucha conciencia a las personas de que tienen que seguir las recomendaciones de sus médicos, hacer cambios de vida si es necesario, todo con el afán de regresar al peso ideal, ¿verdad? Las medidas en los niños, como les dije, acá tenemos la circunferencia de la cabeza y del tórax. Por ejemplo, en la cabeza se pone la cinta alrededor de la cabeza a un nivel más o menos por encima de las cejas, las orejas y la prominencia occipital. Ahí se mide. En el tórax tiene que ser también una cinta alrededor de la línea de la tetilla, las mamas. Entonces, eso nos da información muy importante como evidencia si hay deficiencia en el desarrollo físico del niño o que hay un aumento acelerado de los diámetros de la cabeza. Hay que medir al niño en una báscula que lo mida y lo talla al mismo tiempo. Se mide de la cabeza hasta los talones, bien estiradito en la cama y ya se mide. Ahí les dejo alguna información de medidas de la cabeza, ¿verdad? Y del peso, ¿verdad? Por ejemplo, el peso, los niños crecen rápido, doblan para los 6 meses, ya han doblado el peso y lo han triplicado para los 12, ¿verdad? En el primer año también el tamaño lo aumentan en un 50%. Entonces crecen rápido. Ahí está la circunferencia del tórax. Bueno, esto es lo que les traía de signos vitales. Voy a cambiar a lo que es la tarea administrativa. Si tienen alguna pregunta en lo que yo cambio esto. Bien, profesor. ¿Cómo no?